Amén. ¿Qué le parece si damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Gloria a Dios. Este es un día en el cual venimos a gozarnos, hermanos. Amén. Quisiera verse en primer lugar si alguien nos visita por primera vez en esta noche. ¿Todos somos de casa? ¿O hay alguien que por primera vez nos está visitando? ¿No? Todos somos de casa, entonces volvamos a darnos un aplauso a todos nosotros mismos. ¿Qué les parece, hermanos? Gloria a Dios. Qué hermoso es de verdad nuevamente el poder estar con ustedes y el privilegio de poder compartir la palabra. De verdad que cada vez que el Señor me permite poder hablar, no solo lo hacemos los martes con los jóvenes, sino poder predicar la palabra con ustedes, es porque el Señor de verdad tiene una misericordia bien grande y nos ama. Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero que antes de que empecemos a buscar la Biblia, quiero que ustedes repitan conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decirlo al unísono: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa palabra y esa porción de la Biblia la vamos a escuchar durante esta prédica varias veces. Pero voy a comenzar platicando un poquito de cuando los que tenemos más o menos nuestra edad, el hermano Milo, yo, ¿quiénes estamos aquí de los 40 a los 60 años? Amén. ¿De los 40 para abajo? Amén. Yo creo que todos nos acordamos de aquellas caricaturas en las que cuando uno iba, el personaje de la caricatura hacía algo bueno o algo malo, de repente le salía algún animalito o algún angelito blanco y de repente del otro lado le aparecía un diablito. ¿Se acuerdan? Y el de blanco le decía lo que era bueno de hacer, y el de rojo, o el que tenía cachitos y ya salía con el tridente, le decía lo que era incorrecto hacer. ¿Se acuerdan de esa? Porque era típico en las caricaturas de aquel entonces. Y normalmente en las caricaturas la persona volteaba a ver al de blanco, volteaba a ver al de rojo, y si le convenía más lo que quería hacer, apartaba al de blanco y hacía caso al de rojo. Eso, hermanos, es lo que a nosotros nos pasa normalmente. Anteriormente, en otras ocasiones yo he predicado por qué nuestras oraciones no alcanzan al Señor. Hoy quiero predicar algo distinto, pero que tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué nosotros no escuchamos muchas veces la voz del Señor? Amén. Y quiero que busquemos hoy sí la palabra en Jeremías 38, versículos 19 y 20. Cuando lo tengamos, les voy a pedir que nos pongamos en pie. Jeremías 38, versículos 19 y 20. Amén. Jeremías 38, 19 y 20. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo hablo, y te irá bien y vivirás. Bendito Padre, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo,
por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Padre bendito, que seas tú quien hable a nuestra congregación, que seas tú, bendito Padre, el que pueda poner estas palabras en sus corazones, en su mente, en tu bendito nombre. Amén. Esta porción de la Biblia habla sobre un rey. El rey se llamaba Sedequías. Este no había sido un rey muy bueno en el pueblo de Israel, a tal grado que los mismos judíos se habían pasado a los babilónicos y a los caldeos, y se habían unido porque querían destronar al rey Sedequías. Ya habían habido profetas, en el caso de Jeremías, quien había hablado con él y le había dicho haz lo correcto. Él no hizo lo correcto, y en este momento están hablando Sedequías y Jeremías en el momento en que Israel está sitiado. Está sitiado por los babilonios y está en el momento en el cual la vida de Sedequías está en manos hasta de los mismos judíos, porque había hecho las cosas mal. Pero fíjense qué hermoso lo que le responde Jeremías. Sedequías estaba en un momento dado con un temor. Sedequías estaba ya desesperado, tenía miedo de que fuera entregado a los babilonios por el mismo pueblo. Y Jeremías le dice, no te entregarán. Ahora, oye la voz de Jehová y te irá bien y vivirás. Hermanos, el tema de esta noche es: escuchemos y aprendamos y luchemos para poder escuchar la voz de Dios. Amén. Para poder escuchar la voz de Dios no depende del canal de sintonía, no depende de un radio, no depende de un teléfono que usted tenga, depende de la actitud propia de cada persona, hermanos. Porque no depende de que nosotros estemos buscando. Sí tiene que ver mucho la adoración, tiene que ver mucho la oración, tiene que ver mucho la actitud de nosotros, pero también tiene que ver mucho cómo nos comportamos nosotros mismos. Pablo decía que la peor persona con la que él luchaba no era con Satanás, era con él mismo. Depende de nosotros mismos el hecho de que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y el primer punto es que nosotros debemos de escuchar la voz de Dios por sobre cualquier otra voz que haya en nuestras vidas. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros estamos angustiados, cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros estamos en una situación difícil en nuestras vidas, ¿cuántas voces escuchamos nosotros? No me pueden decir que en su mente no pasan 20,000 situaciones de cómo resolver su problema. ¿O estoy en lo incorrecto? ¿Verdad que no? Tengo que ir a buscar a un abogado, tengo que, si el problema es económico, tengo que ir a ver a dónde encuentro a alguien que me pueda financiar, algún banco que me pueda hacer un crédito. Si tengo problemas familiares, tratamos de buscar la forma de resolver el problema, pero anteponemos la voz de la experiencia, y ese es el primer punto. Nosotros tenemos que escuchar la voz por sobre la voz de la experiencia. Cada quien tiene una vida que ha traído, cada quien tiene una experiencia que ha vivido, y muchas veces nosotros nos creemos que somos sabios en nuestra experiencia. Nosotros somos los que podemos arreglar cualquier problema, nosotros somos los que podemos dar los consejos a otras personas, nosotros somos aquellos que podemos resolver la vida de los demás y nuestra propia vida. Y eso significa yo. Pero en última instancia,
hasta en último momento nosotros ponemos la voz de Dios, porque no la ponemos del principio. Primero empezamos a tratar de solucionar los problemas. Yo platicaba con los chicos hace unos días en una de las reuniones y yo les decía, cuando ustedes tienen un problema de novios, de novias, de familia, ustedes lo primero que buscan es al amigo. Y el amigo se convierte en el mejor psicólogo que ustedes pueden tener. Y a veces se convierte hasta en psiquiatra. Solo falta de que el amigo venga y te acueste en un sofá y te empiece a dar el análisis. No solamente los jóvenes. ¿Cuántas veces nosotros buscamos la respuesta en la voz de la experiencia porque creemos a lo mejor que la otra persona tiene más experiencia, o en nosotros mismos porque anteriormente hemos podido salir de esa situación porque nosotros mismos creemos que la podemos resolver? Dice Lucas 5, 4, 6, no lo busque, yo se lo voy a leer. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjense qué hermoso esto, y aquí es donde les digo lo que significa la voz de la experiencia versus la voz de Dios. Pedro era un pescador. Pedro sabía que en qué momento las mareas estaban altas, en qué momento las mareas están bajas, en qué momento el lugar donde ellos echaron las redes, si no encontraron un tan solo pescado, un tan solo pez, las redes salían vacías, era porque no había peces en ese lugar donde habían echado las redes. Ellos ya se habían dado por vencido, ellos ya habían dicho: aquí no hay un banco de peces, así se le llama cuando nosotros encontramos cardúmenes o lugares llenos de peces en un lago, en un mar. Y ellos ya venían. Ellos venían saliendo con sus barcas cuando se encuentran a Jesús y les dice Jesús: súbeme en tu barca y llévame mar adentro. Punto número 1, obediencia. Y le dice: echa nuevamente las redes. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos comportado como Pedro se lo dijo en primer lugar? La voz de la experiencia estaba hablando en ese momento y le dijo: Señor, toda la noche hemos estado aquí, a lo mejor hemos echado las redes 100 veces en toda la noche. La hemos echado en diferentes lugares en este mar, en este lugar donde hemos estado, y no hemos encontrado un tan solo pez. Esa es la voz de la experiencia la que estaba hablando. Esa es la voz que le decía: Señor, ya le eché. Tengo a lo mejor 15, 20 años de estar pescando, y si toda la noche he pescado y no he encontrado un tan solo pez, mi experiencia me dice que en este lugar donde tú quieres que yo eche las redes no hay un pez. ¿Me están siguiendo? Esa es la voz de la experiencia. Esa es la voz que a nosotros en nuestro interior nos habla cuando nosotros también tenemos un problema. Es la voz que nos dice: esto no lo voy a hacer, o esto no es lo correcto que yo debo de hacer. Yo no puedo con este problema, voy a desistir de este problema. No puedo yo solo, voy a buscar otras personas que me ayuden a resolver esta situación. Cuando la voz de la experiencia te absorbe tu ser, tú estás cerrado. Tú no tienes oídos, tú no tienes vista, tú no tienes olfato, porque simple y sencillamente te dejas llevar por lo que otras personas te están aconsejando. No oyes la voz de Dios porque no buscas, porque prefieres que el fulano de la par, el mengano, te ayude a buscar
¿Cuál es la mejor solución en el mundo? Cuando en realidad nosotros la única solución y a quien tenemos que poner nuestros problemas es en el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pero fíjense qué hermoso. Pedro entendió algo y le dice: Señor, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué sucedió, hermanos? Después de que habían pasado toda la noche y que cada vez que jalaban la red, el mismo pescador, uno solo, se acercaba y sacaba la red y él mismo, ahora pasó un gran milagro. Las redes no las podían subir. Las redes estaban tan llenas de pescados que hasta las barcas estaban a punto de zozobrar. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y pon la voz de Dios para resolver tus problemas. Ponle al Señor tus problemas a sus pies y el Señor te va a responder. No busques la voz de la experiencia. Ese es el primer diablito, el primer muñequito que nosotros encontramos y le decimos fuera, porque el que quiero escuchar es el blanco. Amén. ¿Me están siguiendo, hermanos? Debemos de escuchar la voz por sobre toda razón humana, hermanos. Hermanos, para escuchar la voz nosotros tenemos que aprender que para Dios no hay una razón humana valedera. Dios puede sacar agua donde no lo hay, no lo hizo pues. Y no sacó agua de una piedra. Y no hizo milagros, sino abrió el mar rojo para que pasaran. Busquémosle nosotros una razón científica, una respuesta valedera en nuestra razón a eso. Solo Dios puede hacer milagros en tu vida. Solo Dios puede hacer algo que en el mundo, algo que en la tierra donde estamos, solo Él se puede manifestar como un milagro. Solo Él puede hacer cambios en tu vida que nada y nadie en el mundo lo pueden hacer. Dios supera la razón humana, hermanos. Las cosas en tu vida, cuando tú preguntas a alguien, según su experiencia, la gente te dice eso no se puede hacer. Pero ahí viene la primera vez que yo te digo, todo lo puedes en Cristo. Amén. Todo lo puedes en Cristo. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y no la voz de los humanos, no la voz de la experiencia. El segundo punto por el cual nosotros no escuchamos la voz de Dios es porque nosotros sobreponemos la voz del temor a la voz del Señor, al mandato de Dios. ¿No me creen? Números 13, del 30 al 33, nos dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Así les parecíamos a ellos. Esto sucede cuando
Moisés manda a los 2 espías. Y los 2 espías vieron que en realidad la tierra prometida existía. Era una tierra donde emanaba leche y miel. Y traían, dice en la palabra del Señor, esos grandes gajos que los traían entre 2 personas. Pero también, aparte de las cosas buenas que trajeron, 10 de los 12 espías tuvieron temor. Tuvieron temor, y lo que llegaron fue diciendo todo lo negativo que habían encontrado. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en la misma situación? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en esa misma posición? ¿Cuántas veces decimos, esto no lo voy a hacer porque no me quiero arriesgar? ¿Cómo somos? Como aquel al que el Señor le dijo, aquí tienes 2 talentos y él los 5 talentos y él los multiplicó, o al que tiene 2 talentos y lo multiplicó, o al que por temor el talento lo guardó. ¿Qué quieres que te diga el Señor? ¿En lo poco me eres fiel? Pasa adelante, te pondré en más. ¿O que te sirva, siervo inútil? El temor en nuestras vidas, hermanos, no nos va a dejar desarrollar. El temor en nuestras vidas no va a permitir que nosotros escuchemos la voz de Dios. El temor en nuestras vidas, dice Proverbios 29-25, pone lazos, nos atrapa, nos amarra. Pero en el mismo proverbio dice, más el que confía en Jehová será exaltado. ¿Cuántos temores tienes tú esta noche? ¿Cuántos temores tienes tú en tus proyectos, en tus ambiciones, en lo que el Señor te ha puesto en tu vida y que no permite que tú te desarrolles? El hecho de que nosotros no nos desarrollemos, hermanos, el hecho de que nosotros no podamos escuchar la palabra del Señor, es porque el temor nos gana. Es porque tenemos miedo. Es porque nosotros estamos acostumbrados a estar escondidos, a no querer conquistar para el Señor la tierra prometida que nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor simple y sencillamente? Y lo voy a poner, ustedes son valientes. Porque muchos de nosotros a veces no venimos por temor a que vamos a salir tarde. No nos congregamos por miedo del qué dirán, cómo me verán. A veces no queremos ni siquiera hablar porque creen que nuestra voz es fea. No quieres predicar la palabra del Señor, no quieres hablar del Señor porque tienes miedo y tienes vergüenza de que te vayan a señalar. Pero todas esas cosas, todas esas situaciones hacen que tú no puedas escuchar la voz de Dios. Esa es la segunda barrera, hermanos. Esa es la segunda barrera que nosotros tenemos. No podemos escuchar la voz de Dios porque en nuestro corazón y en nuestra mente radica el temor. ¿Cuántos estamos dispuestos esta noche a romper ese temor? El Señor te está diciendo, escúchame, escúchame. Sé, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Valiente es lo contrario de temeroso? ¿Sí? Ya que sí. ¿Y por qué le dijo sé valiente? Porque si Josué hubiera tenido temor, el temor te produce que tú mismo no creas lo que estás haciendo. El temor te produce que tú no puedas cumplir las metas personales que tú tienes. ¿Qué pasaría con aquellos que van a trabajar o van a estudiar a San Salvador?
si tuvieran temor y que de repente dijeran: no voy porque tengo miedo de que el bus en el que yo me voy a ir lo vayan a asaltar? Y empezamos con aquellos temores, o los papás, o los esposos, o las esposas: esposo mío, no vayas porque a lo mejor el bus que vas a ir tiene llantas lisas. Imagínense en el caso de los que viajamos prácticamente todos los días de San Salvador para acá, y que a veces vamos 7, 8 de la noche, y que nuestra esposita nos dijera: no vayas porque peligroso venir tarde. Es cierto, Dios nos manda que tengamos prudencia, pero lo que estoy hablando es que la convicción de lo que tú tienes que hacer, la convicción para que tú puedas ser valiente, es que tienes que dominar tu temor. Si tú tienes temor en tu vida, en tu corazón, tú no vas a escuchar la voz de Dios, tú no vas a poder desarrollarte. Tú estás en este mundo con un propósito, cada uno de ustedes está en este mundo con un propósito específico. Ustedes están aquí con un propósito. Porque el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de ustedes es que ustedes le sirvan, que ustedes lo alaben, que ustedes lo glorifiquen, porque Él nos ha dado la libertad y nos ha quitado el temor. Amén. Ese es el segundo monstruito en nuestro interior, el temor. Y la tercera voz que nosotros tenemos que eliminar, hermanos, es que debemos escuchar la voz de Dios por sobre la voz que producen las envidias. La voz de los envidiosos siempre te dirá que lo que hacen no es bueno. La voz de los envidiosos te dice que lo que tú estás haciendo no es lo correcto. Muchas personas en la vida se quejan porque tienen envidia. ¿Cuántas personas? Miren, yo creo que el punto más especial para el cristiano, y por qué a muchos a nosotros nos señalan, porque muchos a nosotros nos dicen: es que ustedes son aburridos. No, no es que seamos aburridos, es que miran un gozo en nosotros, miran una alegría en nosotros, miran un corazón enorme en nosotros, nos miran alabando al Señor, nos miran cantando al Señor, nos miran fortalecidos y caminando, pero ellos no lo tienen, hermanos. Eso es envidia. Eso es envidia, el querer que tú tropieces cuando tú ya tienes un propósito y un llamado definido. El mayor problema de los envidiosos es que no terminan de aceptar que otras personas han conseguido cosas que ellos no han logrado. A veces en nosotros mismos, hermanos, a veces en nosotros mismos, en nuestra carne, nosotros nos comportamos así. A veces nosotros mismos somos piedra de tropiezo, a veces en las mismas congregaciones. Somos piedra de tropiezo no solamente para las congregaciones, sino para otras personas. Cuando nosotros debemos de ser testimonio fiel del amor de Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es testificar en la forma de ser nosotros para otros, para que otros vengan a los pies de Cristo como nosotros venimos a los pies de Cristo. Pero si tú eres piedra de tropiezo, si tú eres de esas personas que estando todavía aquí no escuchan la voz de Dios, porque prefieres escuchar la voz de la carne, la voz de las actitudes,
Dice Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es de los peores pecados que pueden existir. Y esas actitudes son las que no te permiten que tú puedas escuchar la voz de Dios. Si queremos avanzar en la vida cristiana, nosotros no debemos de permitir todas aquellas voces interiores, hermanos, todas aquellas voces interiores que puedan interrumpir la voz de Dios. ¿Cuántas veces tú te has animado? A mí me ha sucedido, no se lo voy a decir. Yo tengo por costumbre que mi devocional yo lo hago a las 4:30, 5 de la mañana. A veces por cansancio, por X y Z razón, me cuesta levantarme. Pero ¿cuántas veces tú has escuchado esas voces? Suena el despertador a las 4:30 y el despertador me dice, Raúl, levántate. Y de repente la cama está sabrosa. Y de repente te acuerdas, ayer me acosté tarde estudiando o trabajando. No. Y escuchas una voz en el interior que te dice, justo es que te levantes a las 6. Pero tú ya tienes un compromiso que has hecho con el Señor todos los días y tú mismo has hecho un pacto con el Señor. Tú mismo le has prometido al Señor levantarte a esa hora para hacer tu devocional. Tú le has prometido al Señor ese sacrificio. Pero hay una voz allá adentro que te dice, no, si el Señor te va a ver con ligereza el hecho de que tú te levantes media hora, una hora más tarde. ¿Tú crees que en realidad tu Padre Celestial que está allá arriba en los cielos se va a alegrar que tú lo que le habías prometido no se lo cumplas? Lo que nosotros prometamos, hermanos, cumplámoslo. Lo que nosotros prometamos, cumplámoslo, porque esa va a ser la forma en la cual nosotros vamos a escuchar la palabra del Señor. Nuestra vida no la podemos tomar con una ligereza. Nuestra vida no la podemos tomar simple y sencillamente tal como que si fuéramos hojas que trae el viento. Nosotros tenemos que ser árboles plantados que den buen fruto, que den olor fragante, que nuestra actitud sea una actitud de comunión con Dios, que tengamos esa actitud en la cual nosotros podamos cada día y cada momento de nuestra vida poder decir, yo tengo esa comunión, yo puedo escuchar, yo puedo disfrutar de esta santa palabra. Número 1, recapitulando, ¿dónde encuentras toda la respuesta que tú quieras? ¿En la experiencia de los seres humanos o en este libro? ¿Encuentras toda la respuesta que tú quieras en la voz de Dios? Lee, aférrate, agárrate de este libro como que si fuera el salvavidas, porque es tu salvavidas, hermano. Tu barco se puede estar hundiendo, pero para mí este es el mejor salvavidas que yo puedo tener. Esto es lo que te va a mantener a flote. Esta es la única chaleco salvavidas que te va a mantener
mientras el Señor viene y nos pone a todos en el lugar privilegiado, hermanos. Segundo, escucha la voz de Dios y rompe en el nombre del Señor todos los esquemas de miedo que tú tengas. Rómpelos. Dile al Señor: Señor, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. El mismo Señor te dice: yo estoy aquí para cubrirte. Yo estoy aquí para cuidarte. Yo estoy aquí para protegerte. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú vives en mi casa. Yo soy quien te protege. Ya no hay gigantes, hermanos. Si nosotros confiamos plenamente en el Señor, no hay gigantes que nosotros podamos tenerles miedo. No hay muros que nosotros no podamos vencer. No hay Goliat que nosotros no podamos derrotar. No hay ejércitos que como cristianos nosotros no podamos vencer. Y no hay tierra prometida que nosotros no podamos conquistar. Amén. Y por último, no permitas que esas voces de tu interior, envidia, avaricia, codicia, puedan alejarte del que te perdonó, del que te salvó, del que te sacó del hueco donde estabas y te levantó y te puso en otro lugar. Amén. Cerremos nuestros ojos y pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Padre, en esta noche, Señor, queremos agradecerte. Queremos aprender, Señor, a escuchar tu voz. Pero para poder escuchar tu voz, Señor, tenemos que deshacernos, Padre Santo, de todas esas cosas, Señor, que nos atan todavía en nuestra vida terrenal. Padre, mientras nosotros no entendamos, Señor, que todavía tenemos que despojarnos, Señor, de todas esas situaciones, Señor. Que mientras nosotros no entendamos, Señor, que entre más contacto tengamos con el mundo a veces, Señor, nosotros tenemos que tener contacto con el mundo, pero para predicar tu palabra, Señor, no para contaminarnos nosotros. Renueva, Padre Santo, renueva, Señor, nuestra actitud. Renueva, Señor, nuestra confianza, Padre, que seamos hombres de fe, que podamos ser como Josué, que podamos ser como Caleb, Señor, que no le tengamos miedo, Señor, que podamos decir: avancemos y conquistemos nuestra tierra prometida, Señor. Que ya no pensemos, Señor, que hay gigantes, y que existieran los gigantes, Señor, pues tú nos vas a hacer más grandes todavía, Señor. Necesitamos, Señor, para poder tener esa comunicación contigo, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, necesitamos tener esa renovación de nosotros mismos, Señor. Necesitamos ser limpios, Padre Santo. Necesitamos despojarnos, Señor, de todas aquellas ataduras, Señor. Padre, en el nombre del Señor, por tu Hijo Jesucristo, yo declaro, Señor, que en estos momentos, Señor, te quitamos, Señor, toda atadura, Señor, toda raíz de amargura, toda cadena, Padre Santo, que nos tenga atados, Señor. Tú eres, Padre Santo,
el dador de vida, Señor. Permítenos, Señor, rompe nuestras vendas de los ojos, rompe nuestras vendas de los oídos, rompe nuestras vendas espirituales, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar, Señor, tu voz. Padre, pon en nuestro corazón esa sed, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, esa sed en la cual nosotros podamos, Señor, ser ávidos, Señor. Que tu palabra pueda vivificarnos, Señor. Que tu palabra pueda levantarnos. Que tu palabra pueda restablecernos. Que tu palabra, Señor, pueda darnos paz, consuelo. Fuera temor. Fuera todo espíritus de avaricia, de amargura. Todas raíces sean echadas en este momento por tu bendito nombre, Señor. En tu bendito nombre. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre. En tu bendito nombre. Amén. Podemos sentarnos.